presencia tiembla la tierra, se estremece el más allá. No hay quien ante ti pueda, aunque lo vuelva a intentar. Pues tu gloria llena la tierra y estremece el más allá. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena la tierra, tu gloria llena la tierra. Derrama tu gloria, derrama tu gloria, derrama tu gloria. En el nombre de Jesús. Sentado a la espera de un atardecer, flotando sobre un lago, viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción. El césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar, con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Mirando al horizonte desde donde estoy, se pierde entre las nubes mi imaginación y una suave voz que comienza a hablar de ti. Las hojas van cayendo a mi alrededor, se queda en el pasado lo que me dolió y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar, con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar, con las estrellas me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Y cada día tú me muestras tu bondad.
si aún me queda voz y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como niña en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día y te deseo más todavía, Jesús. Oh, oh, oh. Cuánto deseo verte, Cara a cara quiero verte, Jesús. más que a la vida, más que a la vida. Cuánto deseo verte cara a cara. Oh, oh, oh. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas.
Buenos días, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios, y también le damos gracias por los que están viendo por Facebook, que en este día pueden recibir la alabanza y la palabra de Dios con alegría. Yo creo que el Señor tiene algo muy especial para cada uno de nosotros en escuchar la palabra de Dios, y en este día les pedimos que estemos atentos a lo que dice la palabra de Dios, y mientras que cantamos alabanzas a Dios, expresamos agradecimiento por lo bueno que ha sido para con nosotros. En esta mañana les invito a abrir sus Biblias en el Salmo 133. El Salmo 133, y así nos dice la palabra de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a ir a Dios en oración en este momento. Señor, gracias te damos en este día que nosotros podemos estar aquí a cantar alabanza, Señor, con agradecimiento por lo bueno que tú eres para cada uno de nosotros. Y también, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos anima, que nos impulsa, Señor, para seguir viviendo una vida en que tú, Señor, nos has dado por medio de Cristo Jesús. Ahora, Padre, te pedimos que en este día elevamos nuestras alabanzas a ti por Cristo Jesús. Amén. Permanecen de pie y vamos a cantar alabanzas a Dios. Amén. Canta fuerte con nosotros. Señor, estamos aquí para adorar y glorificar tu nombre. Al adorar se viene
puedes tomar asiento. Buenos días, hermanos. El hermano Joe y el grupo de coro nos acaban de acercar a las puertas del cielo. ¿Sabía usted que en el cielo vamos a estar adorando y alabando a Dios todo el tiempo? Un hermano me dijo hace años, dice, qué aburrido va a ser. Mi respuesta es, no conoces al Dios que yo conozco. Yo quiero estar cerca de Él. Yo quiero alabar y bendecir su nombre. Yo quiero estar con los que quieren estar con Él. Quiero reunirme con esos hermanos que tienen la pasión de enseñar, de predicar, de llevar el amor de Cristo a otros. Esos hermanos que quieren caminar una milla más, yo quiero estar con ellos. También quiero estar con nosotros, pero no tanto como los primeros hermanos. Hermanos, a veces la iglesia de Dios está tan ocupada en hacer las labores dentro que nos olvidamos de los que están afuera. A veces estamos tan ocupados, tan acarreados por venir a la iglesia que olvidamos a nuestros vecinos que no conocen a Cristo. Es un pesar cuando se muere una persona sin Cristo para su servidor, lo que ustedes no se imaginan. El Espíritu Santo llega y redarguye a lo más profundo de mí y me dice, ¿qué estabas haciendo cuando esa persona necesitaba de Cristo? Tengo palabras para decirle, estaba ocupado o estaba haciendo otras cosas. El tema de esta mañana es permanecer en la familia de Dios. ¿Por qué escogí este tema? Tenía muchas cosas que yo les quería decir, pero Dios tenía cosas que quería que ustedes supieran hoy. La palabra permanecer en hebreo es la palabra meno. Meno aparece 118 veces en la Biblia, en la palabra de Dios. De esas 118 veces, 40 veces aparece en el en el Evangelio de Juan, y 28 veces aparece en las otras cartas que son primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Aparece solo 28 veces. Juan menciona 68 veces la palabra permanecer y solo 50 veces aparece en los demás escritos bíblicos. ¿Es importante permanecer? Para Juan lo era. Juan lo deja escrito en su palabra, permanecer. Y por eso el Señor me cautivó en traer el mensaje de Juan 15, del 1 al 15, que habla sobre la vid, pero no la vid del Antiguo Testamento, no la vid de Egipto, no la vid del pueblo de Israel, sino la vid verdadera que Jesús dice en su palabra. Dice, yo soy la vid verdadera. Me llama la atención cuando dice yo soy la vid verdadera, porque lo mismo dice en Juan 10. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Y también Moisés, cuando le pregunta a la aparición que tuvo en la zarza ardiendo, le dijo, si tu pueblo me preguntase quién me manda, ¿cómo les digo que te llamas o quién eres? Diles que yo soy el que soy, te envía. Es el mismo. Es exactamente el mismo. Es el yo soy. El mismo que menciona a Jesús en Juan 10 y el mismo que menciona Jesús en Juan 15 en la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y a esa vid nos acercamos. A esa vid usted y yo estamos pegados, unidos como pámpanos, pero hay dos diferentes pámpanos y ahorita los vamos a ver. ¿Se pueden poner de pie para leer Juan 15, del 1 al 15, por favor, hermanos?
terminando con esta lectura, vamos a ir al Señor en oración. La palabra de Dios dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecer en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada completamente podemos hacer. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta tu iglesia. Te doy gracias por cada individuo, por cada familia aquí representada, Señor. Padre, te pongo en tus manos a cada uno de los que estamos aquí y a tu servidor, Señor, para que tú obres en nuestros corazones. Padre, para poder tener una iglesia sana, tiene que haber individuos sanos, matrimonios sanos, familias sanas, Señor, que por lo tanto van a tener una familia sana, Señor. Una familia que puede ser un propósito para la gente de afuera, para que venga y se reúna con nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a salir de nuestras dificultades, de nuestros problemas, de cualquier situación que tengamos, Señor. Ayúdanos a resolverlo, Padre, porque muchas veces esa situación puede ser un obstáculo para no servirte, Señor. O muchas veces esa situación puede ser un propósito para servirte con más ganas, con amor, con denuedo, con responsabilidad y con agradecimiento, Señor. Padre, bendice tu iglesia. Y ayúdame, Padre, a traer hacia ellos lo que tú quieres que ellos escuchen en esta mañana, Padre. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. ¿Qué es la vid? Bueno, la vid es una planta, pero es una planta que necesita mucho cuidado. Antes de hacer el trabajo que estoy haciendo ahorita, trabajé en un rancho. En ese rancho estaba rodeado de uvas, de parras, de vides, como le quieren llamar a esa planta. Pero hay lugares que la uva se da muy pequeña y no le toma mucho interés el dueño del rancho. Incluso esas partes de uva, viene una máquina y sacude la planta y se lleva las uvas para el vino. Pero donde están las mejores uvas, trae personas que las cortan y la ponen en un papel así, o en la tabla, como le quieren llamar, y hace uvas con ellas. Pero hay unas todavía mejores que esas se van a la mesa. Son uvas gordas, bonitas, alargaditas, con un mazo bien bonito. Pero para que llegue ese fruto a la planta, necesita que el labrador trabaje con esa planta, con esa vid. Dice, la vid en primer lugar es una planta que produce uvas, pero también muchas ramas, pámpanos, por lo cual merece y necesita cuidado constante debido a sus abundantes ramas o ramificaciones. Para darle este cuidado constante a la planta, necesita de un buen cultivador o labrador. Hermano, nosotros tenemos el mejor labrador, que es nuestro Señor. Entonces, nosotros somos los pámpanos. Pero esta mañana me gustaría no preguntarles, sino que se lo lleven de tarea. ¿Qué clase de pámpanos somos individualmente? No se fijen en el hermano que no vino, no se fijen en el hermano que está en línea, no se fijen en el hermano que se fue de vacaciones o el que está a un lado de usted. ¿Qué clase de pámpano soy? ¿Dónde me clasifico? Y ahorita vamos a ver voy a hacer tres diferentes preguntas. No va a haber puntos, sino va a haber preguntas. La pregunta es, ¿dónde estoy como pámpano? ¿Necesito ser limpiado? Y la tercera, ¿es importante permanecer
Esas son las 3 preguntas que tengo para ustedes. Y ahorita las vamos a ir viendo una por una. La vid de Israel. Vamos a hablar un poquito de la vid de Israel. Pueden buscar en sus Biblias Isaías 5 del 1 al 2, por favor. Isaías 5 del 1 al 2. Cuando lo tengan pueden decir amén, por favor. La palabra de Dios dice así: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedrejado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperase que diese uvas, y dio uvas silvestres. Podemos ir a Salmo 80, del 8 al 10 también, por favor. Salmo 80, del 8 al 10. Salmo 80, del 8, 9 y 10. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste. Limpiaste el sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. ¿Pero qué pasó con esa vid? Por mucho tiempo hubo en Israel una siembra grande de la palabra de Dios a través de sus profetas. Sin embargo, en todo ese tiempo no hubo una cosecha para Dios. Pero en consecuencia Israel, y a su pecado de no poder cumplir con lo ordenado por Dios, de ser una nación santa, apartada, y que diese fruto de justicia, para él vino Jesús, que es la vid verdadera. Nosotros tenemos ese Jesús del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, que es la vid verdadera, el Dios de hoy, nuestro Jesús hecho hombre, el Jesús de Juan 1:1, he aquí el verbo, he aquí la palabra, que estaba con Dios y era Dios. A ese Jesús usted y yo le servimos. Cuando hablamos con alguien, muchas veces traemos la palabra de Dios y se la mostramos a la persona, y queremos que a la persona le entre lo que está ahí, como si nosotros fuéramos el Espíritu Santo. Usted y yo solo somos los que van a llevar las buenas nuevas de salvación al inconverso. El Espíritu de Dios es el que va a hacer trabajo en la persona. Me acuerdo, disculpe el hermano que no me recuerdo su nombre, pero el hermano que está aquí mencionó Hechos 2. Mencionó Hechos 2. Hechos 2:47 dice: el Señor Jesús añadía a la iglesia cada uno de los que habrían de ser salvos. Es el trabajo del Señor Jesús. Nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio. Hermanos, en llevar el Evangelio, en el crecimiento espiritual suyo y mío, vamos a sufrir lo que sufren esos pámpanos. Vamos a sufrir poda, vamos a sufrir la limpieza, vamos a sufrir el frío, el polvo, los insectos, las culebras que se enredan, y las personas que vienen a robarse el fruto. Todo eso vamos a sufrir usted y yo, porque pertenecemos a esa vid verdadera que es Cristo el Señor. A esa vid verdadera usted y yo pertenecemos, y por esa vid verdadera usted y yo trabajamos. Me tocó estar en una iglesia por 17 años de presidente de los diáconos, casi 20 años de diácono, y no se imaginan la cara de los diáconos cuando teníamos nuestras reuniones y les decía: vamos a hablar del sueldo del diácono. Y todos tenían su carita como: vamos a empezar a recibir dinero. ¿Sabe usted cuál es el sueldo del diácono? El mismo del de maestro de la escuela dominical, el mismo de la persona que se preocupa por el hermano que no viene, por el hermano que sí viene, por el hermano que crece, por el hermano que no crece, por el vecino que está al lado, por el padre o la madre que necesitan de oración, o por cualquier otra persona que necesite de Dios y está trabajando y orando para ellos.
el mismo sueldo suyo es el sueldo que yo recibo o cualquier otra persona recibe. ¿Sabe qué es? ¿Sabe qué es? El amor de Dios dentro de nosotros que se desborda para llevarlo a otras personas que necesitan de Cristo. Porque lo que está en mí, lo que está en usted, no puede quedar dentro, tiene que salir. Es como cuando nos alimentamos. Muchos de nosotros nos alimentamos 1 hora los domingos y nos vamos a casa. Y volvemos otra vez 1 hora el otro domingo, pero no les critico el venir nomás 1 hora. ¿Qué hicieron con ese alimento? ¿Por cuántas personas oraron? ¿Por cuántas personas fueron y los abrazaron? Porque esa persona tenía una necesidad y le dijo, ¿sabes qué? Yo conozco la vid verdaderamente, voy a llevar. No los traiga a la iglesia, tráigalos a los pies de Cristo. Y cuando usted los lleve a los pies de Cristo, ellos van a querer ir a la iglesia que usted va, a la iglesia que yo asisto. Esa es la iglesia que el Señor busca en estos días. Una iglesia que se pueda moldear. Jesús es la vid verdadera. Con la venida de Cristo, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Hebreos 1, del 1 al 2, y muchos se lo saben. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos posteriores días Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo, al que constituyó heredero de todo. Por lo tanto, el Señor Jesús nos dice, yo soy la vid verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La iglesia que predica a un Jesucristo resucitado. La iglesia que tiene a Cristo como único Señor y Salvador. La iglesia que tiene la mente de Cristo, que ve una persona sin Cristo, es uno más para el Señor. La iglesia que honra a Cristo, la iglesia que ama su palabra, la iglesia que dice, Cristo es la cabeza de este hogar. Una vez asistimos mi esposa y yo a una iglesia donde la persona tenía más al pastor que al Señor. El pastor no es cabeza de la iglesia, es el encargado de la iglesia. Es el que va a dar cuentas de esa congregación. Pero la cabeza es Cristo. La Biblia dice honrar a vuestros pastores, honrarlos, pero no dice estar bajo su señorío. Si van a estar bajo el señorío de alguien, va a ser el señorío de Cristo. Si van a permanecer en algo pegados, va a ser esa vid verdadera que es Cristo. Esa es la única razón que nosotros le servimos al Señor. Ahora, tengo las 3 preguntas que les dije al principio, y es, ¿dónde te encuentras hoy como hijo de Dios? Podemos hacer un inventario como lo hacemos en el garage y vamos a estar, yo estoy seguro que como ustedes y yo, la mayoría, no quiero decir un porcentaje, las cosas que están ahí, sí sirven, pero no las ocupamos. Sí sirven, pero no las ocupamos. Entonces, quiero hacer un inventario. ¿Qué es lo que tengo en Cristo Jesús y no estoy usando? Tengo salvación, vida eterna, sé orar, sé interceder por otras personas, sé hablar, el Señor me dio el habla. Y en el trabajo que estuve anteriormente, uno de los muchachos que estaba ahí no hablaba, pero era maestro de sign language, del lenguaje de señas, y sabía escribir en inglés. ¿Cómo si no sabía leer? Perdón, ¿cómo si no escuchaba y no hablaba? Él fue al colegio y si él se quería comunicar conmigo, me escribía todo en su teléfono y me decía todo lo que quería decir. ¿Cómo sabía escribir en inglés? Porque lo aprendió, no lo escuchó, no lo habló, lo aprendió. Entonces, si nosotros escuchamos al predicador, escuchamos al Espíritu Santo por medio de la palabra y no lo llevamos a otros, de nada sirve. Ese amor queda acumulado dentro de nosotros. Yo lo veo esto como una madre que nunca abraza a su hijo. Que está recién nacido, se lo da y no, dice que lo agarre mi mamá. ¿Se imagina?
Yo no he conocido ninguna así, pero ¿se imaginan? O a ningún papá que quiera ir a un juego de fútbol de su hijo o estar ahí presente cuando le entregan un diploma. O que el muchacho llegue con sus diplomas o lo que llegue a su casa y él lo ponga en la mesa, sin mirarlo. Que no le demos importancia. ¿En dónde estamos ahora? Hablando de pámpanos. Juan 15, del 1 al 2, la parte A. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Tú puedes llevar frutos, pero aquí dice el Señor que lo tenemos que llevar en Él. Y tengo unas preguntas para ustedes. ¿Cuál es tu motivación para llevar frutos? ¿Cuál es tu motivación? ¿Para expandir el Evangelio? ¿Puede ser una? ¿Hablar con las personas? ¿Hablar de Cristo? Esa puede ser una muy buena motivación. ¿Para hablar del amor de Dios? Busquen en su Biblia Juan 3, 16, 17 y 18. Y cuando tengan oportunidad, grábenselo de memoria. Y yo a estos 3 versículos de Juan les llamo el paquete completo. Juan 3, 16, 17 y 18. Muchas veces nos enfocamos solo en Juan 3, 16, se lo damos a la persona se va y no sabe el propósito de Jesús en la tierra y no sabe qué pasaría si él muere y Cristo no está en su corazón o él no aceptó a Cristo. ¿Le gustaría leer conmigo? ¿Vamos a leer estos 3 versículos juntos? ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y que el que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el paquete completo. Esas son las buenas nuevas de salvación. A mí me encanta Juan 3:16, pero no abarca todo. Abarca el amor de Dios, pero no abarca el propósito del cual Jesús vino a la tierra. No abarca el que si se muere sin Cristo se va a ir a una separación eterna de Dios. Muchísimas iglesias nuevas y modernas que tienen un montón de gente, no se habla del infierno, no se habla de las consecuencias del pecado. El pago del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Y según Romanos 6:23, todos pecamos. El perdón de Dios, hermano, está disponible para todos. Pero la pregunta de esta mañana es, ¿dónde estoy como pámpano? Para servir como ejemplo, porque fui llamado por amar a las almas perdidas, por obediencia, por compasión, por misericordia, por muchas razones. Pero ¿cuál es tu verdadera motivación de hablar del Evangelio, de enseñar de su palabra? La verdadera motivación es exponer el amor de Dios. Usted y yo solamente somos un objeto para llevar el amor de Dios. Muchas veces nos gusta palmearnos o que alguien más nos diga, buen trabajo. Es que ese es nuestro trabajo. Se le puede dar a un papá una palmada porque lleva dinero a casa, o una mamá porque cuida y protege a los hijos. Es su trabajo, es su obligación. Así como el papá tiene que llevar el sustento y la mamá tiene que proteger a los hijos, así el Hijo de Dios tiene que hablar del Evangelio, tiene que llevar las buenas de salvación, pero lo tiene que llevar en el amor de Dios. En el amor de Dios. No voy a ir porque ya no tengo opción, ya sabe que voy a la iglesia. O voy a ir a hablarle porque la otra vez me miró y traía una Biblia en la mano, ya no tengo opción, voy a tener que hablarle. No,
no vaya, mande a otro. Tenemos que ir a las demás personas en el amor de Cristo para salvación de las almas. Yo miro la salvación como alguien que cae en un hoyo profundo. Digo, alguien que pasó ahí por misericordia le dejó una soga. Entonces usted sale. Hay muchas personas que salen, sacan la soga del hoyo, la tiran y se van derecho. Pero hay otras personas que se quedan ahí para ver quién cae y ayudarlo a salir. ¿De qué tipo de hermanos somos? ¿Qué tipo de cristianos somos? Eso es personal. Eso es personal. ¿Qué hago para el Señor? Dios nos ama, hagamos o no hagamos, hermanos. Dios nos ama lo que ustedes no se imaginan. Si usted fuera el único o la única persona en el mundo, solo uno, el Señor Jesucristo hubiera venido, hubiera muerto por usted. Así lo ama. Hay un himno que me encanta, el himno bautista es el 444. Comprado por sangre de Cristo. Fuimos comprados a precio de sangre usted y yo. No somos cualquier cosa. Tampoco somos la nata del mundo. ¿Sabe qué somos? Convertidos. Somos personas convertidas a Cristo Jesús, con una mentalidad de estar un día en la presencia de Dios, con la mente de Cristo formándose en nosotros para llevar a otras personas a los pies de Cristo. Si Jesús no está en tu iglesia, en vano trabajas. Necesitas una iglesia cristocéntrica como esta, Anadel Baptist Church. Estás en muy buen lugar. ¿Para qué? Para servir a otros. No vienes a la iglesia para servirte a ti mismo, para nutrirte, no. Vienes a esta clínica de enfermos, porque todos somos enfermos cuando llegamos aquí. ¿Para qué? Para recibir sanidad por medio del Señor Jesucristo y después de que sales sano, servir a otros para que sean sanos así como estás tú ahora. Ese es el propósito de la iglesia. Nos estamos apartando del propósito de que Dios formó a su iglesia. La iglesia del primer siglo de Hechos 2 dice, vendían todo tenían en común. Ahora no podemos ver que un hermano compre carro nuevo porque ahí está la envidia y el celo en nuestro corazón. No para tener uno igual, sino para que no lo tenga. Dios te ama, hermano, exactamente así como eres. Pero Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que se llenen esas bancas. Dios quiere que haya personas fuera de esta iglesia escuchando lo que aquí se predica, por medio del testimonio de los que estamos aquí. Punto número 2, o pregunta número 2. ¿Puedo ser limpiado para llevar más fruto? Claro, pero en la limpieza va a haber dolor. A muchas personas no nos gusta el dolor. El Señor va a usar la poda en nosotros, va a cortar lo que a Él no le sirve. Pero ¿sabe qué pasa con nosotros, los hijos de Dios, los cristianos? Le entregamos al Señor las llaves de nuestras habitaciones internas, pero no le entregamos los vicios, los pecados o las cosas que a mí me gusta hacer todavía. Eso no se lo entregamos a Dios. Entonces la persona esa sigue creciendo, pero el crecimiento que tiene no es un crecimiento sano. Comparto con los hermanos en la escuela dominical. Imagínense viendo a un niño de 8 años gateando. Y hay muchos cristianos así, que empiezan a caminar a los 14, 15 años. El crecimiento de un cristiano tiene que ser un crecimiento sano. ¿Qué es lo que el Señor quiere para mí? ¿Qué es lo que voy a aprender en este día? No tomen a pecho lo que yo les digo en esta mañana. Tomen como un instructivo de Dios. Porque para que yo lo pase a ustedes, el Señor me tuvo que llamar la atención a mí primero. Lo que sea que hagas, lo tienes que hacer por amor a mí. Si no amas a Dios, no puedes servir en una iglesia. Si estás sirviendo en una iglesia, y ahorita vamos a ver esas cosas, y lo haces, es que alguien lo tiene que hacer. No lo haga. No lo haga. No lo haga. El Señor va a llamar a alguien que tiene ese amor para las almas perdidas, que tiene ese amor como el padre al hijo pródigo,
Cuando lo ve venir, el hijo venía de estar con los marranos, comía de los marranos. ¿Usted cree que se bañó y se perfumó para estar con su papá? Si él fue llamado, se le llamó la atención por lo que ya sabía y dijo, si yo siendo de un padre que tiene todo, ¿qué hago aquí comiendo con los marranos? Y él dice, me levantaré, iré a él y le pediré perdón. ¿El padre esperó el perdón? No, así como lo miró, hizo otra cosa el papá que a mí me llama mucho la atención. Primero, ellos no podían ni siquiera oler, los judíos, al marrano o lo que despedían. Menos acercarse a una persona que tenía estiércol de marrano en su cuerpo. La otra cosa que el padre no podía hacer era correr. Ahora acaba de morir la reina de Inglaterra. Hay una lista de lo que ella no podía hacer. Así como ella hay una lista grande de cosas de que no podía hacer, así los judíos en ese tiempo y más judíos de dinero, porque este hombre era de dinero. Ese hombre levanta sus vestidos y corre sus vestiduras y corre a abrazar a su hijo. Hizo muchas cosas que no se deberían de hacer. Esa es la mejor representación de Dios con nosotros. Así como estábamos en ese lugar, así como olíamos mal, así como veníamos con todo eso podrido dentro de nosotros y esa boca que decía un montón de groserías. Así como venía, así el Señor llega, corre por nosotros, nos recibe y nos abraza, pero no queremos abrazar al que viene como veníamos nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él viene en la misma condición que usted y yo veníamos. ¿Qué pasó a nosotros? La conversión nos hizo mejores para no estar con esa persona. ¿Con quién comía Jesús? ¿A quién abrazaba Jesús? ¿Quién eran los best buddies de Jesús? Los mejores amigos. ¿Quiénes? Prostitutas, recaudadoras de impuestos, personas leprosas. Sin embargo, el Señor los amaba. Paralíticos. A veces me pongo a pensar cuando estoy leyendo la palabra que somos como el paralítico de Bethesda. Ese paralítico tenía, no me acuerdo exactamente, pero parecía que eran 30 años esperando el milagro que pasaba ahí. Parece ser, es un número más cercano. Cuando Jesús llega, le pregunta, ¿quieres ser sano? Lógico. Era lógico que él quería ser sano, por eso estaba esperando ahí. Y él les pone su respuesta, le dice, ¿sabes qué? Cuando viene este ángel, mueve el agua y yo quiero moverme, pues mírame la condición con la que estoy y trato de llegar, otro ya se metió y recibe el milagro. El hombre se levanta, recibe su sanidad, el Señor le dice, sé sano, se levanta. La Biblia no menciona el nombre de ese paralítico. Ese hombre paralítico, cuando es visto afuera caminando con su lecho, porque era día sábado, le preguntan, ¿por qué estás trabajando en el día sábado? Y él acusa al Señor Jesús, le dice, ese hombre con que me sanó me dijo, carga tu lecho y anda. No aparece el nombre en la Biblia del paralítico de Bethesda, pero el suyo y el mío aparecen en el libro de la vida cuando usted aceptó a Cristo. Usted fue salvo por la sangre de Cristo y por su boca que confesó, yo confieso que el Señor es el único y suficiente Salvador de mi vida y por eso estamos aquí. Pero la vida del Señor está con propósito, hermanos. No venimos a calentar bancas. No estamos aquí para llenar un vacío en la iglesia. El Señor nos rescató y nos salvó con un propósito. Nuestras vidas tienen un propósito. Nuestra vida tiene un propósito donde trabajamos, donde vivimos, a donde vamos, con nuestros familiares, con nuestros hijos, con nuestros padres, de enseñar, de mostrar el amor de Dios y abrazarlos, no importa que huelan como el hijo pródigo. Usted y yo olíamos igual que ellos o un poquito peor. Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, péguense en mí, aprendan de mí. Aprendan de mí. ¿Es importante permanecer? Claro. Ya les dije todas las veces que aparece en la Biblia.
El Señor Jesús en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí y yo en él. Muchas iglesias hoy en día creen que están haciendo la obra de Cristo. Porque hay muchas personas se bautizan o por lo que está pasando a su alrededor. Pero en esas iglesias, hermanos, se predica solo lo que la gente quiere escuchar. Yo no estoy en contra de denominaciones, no estoy en contra de ninguna iglesia, ni voy a decir nombres, ni números, ni nada. Pero si usted predica solo lo que quieren escuchar, le voy a poner un ejemplo bien fácil. Dígale a sus hijos solo lo que ellos quieren escuchar desde que están bebitos. A los 11 años va a tener un delincuente femenil en su casa, infantil en su casa. A los 10 años va a tener un hijo delincuente en su casa. ¿Por qué? Porque usted le ha dicho a ese hijo solo lo que él ha querido escuchar. Cuando nosotros, el encargado de enseñar la palabra de Dios, de predicar la palabra, pasa lo que dice este instructivo, tal y como viene, tal y como el Señor nos llamó la atención, a nosotros, y nosotros les ponemos a ustedes, somos responsables de la palabra de Dios. Responsables de llevar la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Características de individuos separados del amor de Cristo. Corazones duros por varias razones. Primero empieza un rencor. Esto lleva unos pasos agigantados a la depresión que existe hoy en nuestra población, en nuestros días. Después de ese rencor empieza una tristeza, la gente ya empieza a aislarse. Usted mira a las personas, ya andan con sus, yo no tengo nada en contra de los audífonos, pero ahí andan con sus audífonos todo el día y a veces ni lo traen encendido. Están apartados. Lo ponen de pretexto para no escuchar a las demás personas. Entonces ya fue el rencor se convirtió en una tristeza y esa tristeza se puede tornar en una amargura. Miren, va a haber personas agrias alrededor de nosotros. Esas personas que ha de cuenta un limón, pero no un limón maduro, un limón verde, que usted se lo pone, imposible que usted no tenga una reacción en su cara cuando se lo está comiendo o se lo pone en su boca. Esas personas necesitan el amor de Cristo también. ¿Por qué? Porque hubo rencor, hubo tristeza, hubo amargura y después se pudo haber convertido en una depresión. Nosotros somos los automóviles para llevar el amor de Cristo a esas personas. Dios te ama, no importa la situación que tengas, y lo mismo se los digo a ustedes. Tú eres el favorito de Dios. No, yo no les voy a decir eso. Pero Dios te ama exactamente en la situación que te encuentras ahorita. E igual ama a los que están afuera. Pero los de afuera necesitan el amor de Dios y necesita alguien que les lleve el amor de Dios. Ese es el amor de Dios en acción. 1 Corintios 13 lo miramos hace poco en la clase. 1 Corintios 12 miramos también los dones espirituales. La iglesia está llena de personas y está llena de dones espirituales, pero los tienen guardados. Hay que sacarlos. Hay que mostrarlos al mundo de afuera que Dios es amor. Dios es amor. Mire, esto se convierte en una persona agria. Nota, aunque no dejes de leer la escritura y orar y asistir a la iglesia, tu dolor puede que te haya apartado de la vid. Por lo tanto, la clorofila que emana de la planta o la sangre de la planta deja de alimentarte. Puede ser porque seas un pámpano quebrado, débil o apenas sostenido de la vid, de la planta. Miren, cuando se quebra un pámpano de la vid, se quebra por el peso o lo que sea, se quebra así, y apenas se está sosteniendo, las hojas empiezan a marchitar, o si hay fruto en él, el fruto no crece. Pero ahí va la mano de nuestro labrador. Si ese pámpano se regresa y se encinta, ese pámpano va a ser una cicatriz, en la planta va a ser una bola gruesa de ahí, donde el pámpano se va a quebrar de cualquier otra parte, menos de donde fue restaurado. Así que si Dios te restaura,
tú no te vuelves a quebrar por donde estabas quebrado antes. Y Dios es especialista en levantar personas dañadas. ¿Dónde te encuentras tú en esta mañana? ¿Necesitas ser limpiado? ¿Es importante permanecer en Cristo? Mire, hoy sería un buen día para entregarle a Dios sus tristezas, sus dolores, incluso hasta sus quejas. Podemos invitar al hermano a Osvaldo para que ore por nosotros para despedirnos, pero antes me gustaría, si hay alguien que no conoce a Cristo y quisiera que hoy sea el día de salvación para él, quisiera aceptar el nombre de Dios, quisiera aceptar su sangre derramada en la cruz. ¿Hay alguien? ¿Habrá alguno? Hoy está abierto aquí enfrente. Tenemos un pastor que nos dirige en oración. Y si tiene cualquier necesidad, pase al frente. Yo no les aseguro que el Señor lo va a hacer, pero sí les aseguro algo. Si al Señor le place darle su milagro, Él lo va a hacer. Si al Señor le place seguirlo usando, el Señor lo va a hacer. ¿Alguien quisiera pasar al frente? El hermano Osvaldo va a orar por ustedes. Invitamos a la iglesia que pase para orar. Le damos gracias a Dios por este sermón muy hermoso en que Dios nos ha dado a nosotros para recordarnos quién somos en Cristo. Y el Señor quiere que llevemos fruto y Él va a podar nuestras vidas. Y como dijo el hermano, va a doler, pero Él para la más cosa mejor para nuestras vidas. No sé si alguien levantó su mano para aceptar a Cristo. Sí, ok. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Lucha. Lucha, ¿y usted? Sí. Silvia, ok. Vamos a tener una oración para que estas dos personas que han pasado para aceptar a Cristo como su Salvador personal, y también Dios conoce su necesidad, su decisión en este día. Pero vamos a orar. Voy a pedir a nuestro hermano Saavedra que pase para que podamos orar por estas dos personas que quieren aceptar a Cristo como su Salvador personal. Vamos a orar. Ustedes repiten esta oración conmigo, ¿ok? Señor Jesús, Señor Jesús, te damos gracias te damos gracias por morir en el cruz del Calvario, por morir en la cruz del Calvario, por nuestros pecados. por nuestros pecados. En este día, En este día yo acepto a Cristo yo acepto a Cristo como mi Salvador. como mi Salvador. Perdóname, oh Dios, Perdóname, oh Dios, por mis pecados. por mis pecados. En este momento, En Dios, este momento yo creo en ti yo creo en y ti te recibo hoy en este día y te recibo hoy en este día como mi Salvador personal. como mi Salvador personal. Y Señor, te pido Y Señor, te pido que tú vayas conmigo que tú vayas conmigo el resto de mi vida. el resto de mi vida. Gracias, oh Dios, Gracias, oh Dios, por Cristo Jesús. por Cristo Jesús. Amén. Amén. Esta decisión que han hecho va a ser difícil, pero Dios nos da el poder para ayudarlos, para vivir una vida diferente en Cristo Jesús. Y ahora son parte de la familia de Dios. Y dice la palabra de Dios que los ángeles se regocijan en este día por la decisión que han tomado. Aquí estamos como iglesia para que podamos ayudarles y servirles. No dejen de venir a la casa de Dios y vivir para el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, en este momento, Señor, te damos gracias por esta decisión que nuestras hermanas han hecho. Ya son hermanas ahora, Señor, por medio de Cristo Jesús. Pero también, Señor, tu pueblo, los que han pasado en este momento,
Señor, tú conoces sus necesidades en este día. Padre, gracias, Señor, te damos porque sabemos que todos juntos, Señor, podamos animarnos, Señor, y ayudarnos cada uno y otro, Padre. Bendice, Señor, tu pueblo. Escucha, Señor, el ruego de cada una persona que está aquí adelante, Padre. Y bendice sus hogares, sus familiares, Padre. Y todo, Señor, lo que han tenido como petición en estos días. Ahora, Padre, te damos gracias una vez más. Despídenos bajo tu dirección y llévanos a nuestros hogares o escuela dominical, Señor, para que podamos escuchar aún más de tu palabra. Sí, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Felicidades. Gracias. Silvia, Lucha. Mucho Dios la bendiga. Silvia, Dios la bendiga. mucho tiempo y que nadie